Hoy quiero platicarles de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial. Antes, quienes elegían a los ministros y ministras de la Corte, pues era el Senado de la República, propuesta del presidente. Ahora, entre todas y todos lo podemos elegir. El objetivo es que no haya corrupción en el Poder Judicial y también que representen verdaderamente al pueblo. Que la justicia no sea una para los ricos y otra para los pobres, que sea igual para todas y para todos. Nadie por encima de la ley, como diría el presidente Juárez. Más allá de la coyuntura y las particularidades de México, lo que tenemos enfrente es la entrada a una transformación de la función de los tribunales y para las izquierdas una posibilidad inédita, quizá única, de disputar un espacio de poder estratégico que el conservadurismo ha controlado durante siglos. Como dice el defensor de derechos humanos Raimundo Espinosa, una sacudida como esta, en la que las reglas del juego cambiarán por completo, abre las puertas a una renovación institucional, pero también a una renovación de la manera en la que se ha comprendido la función judicial, el modelo de justicia y la propia figura del juez. En casos extremos, como el de México, el nepotismo alcanza a la mitad de los integrantes de la judicatura. Los altos cargos están condicionados también por empresas privadas que hicieron de la ley una herramienta de control corporativo de las personas juzgadoras. Por eso, la elección popular de jueces y magistrados es una oportunidad para romper con décadas de exclusión y elitismo en el sistema de justicia. Pero su éxito dependerá de nuestra capacidad para cambiar no solo las estructuras institucionales, sino también las mentalidades de quienes hoy se forman en las facultades de Derecho. Esto lo dice el filósofo Gerardo de la Fuente. 2 de cada 3 mexicanos están de acuerdo con la elección de jueces y magistrados. Es una apuesta de gran calado que sacude un espacio público que no parece público y a la vez marca el horizonte de una serie de cambios profundos en un poder endogámico tomado por las élites que estaba rezagado del movimiento social y del proceso histórico de transformación que está viviendo México. La elección popular de jueces y magistrados que serán electos abre las puertas a todas y a todos, a los buenos y a los malos. Esto dice el abogado Espinosa. Partidos políticos, barras de abogados, universidades, abogados democráticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, van a intentar postular juzgadores que sean más afines a posiciones más afines a las que tiene cada grupo. Es un camino inexplorado con una ruta borrosa y compleja. Se trata, en el fondo, de quitarle a la derecha la potestad del derecho que ha tenido prácticamente toda la vida. Vale la pena intentarlo. Con esto decían los compañeros y compañeras de Diario Red América Latina en un editorial de hace ya algún tiempo. Hoy en La Base hablamos de la elección popular de jueces y magistrados en México. Ya quisiéramos por estos lares algo parecido. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. ¿Se imaginan ustedes que el principio democrático operara también para elegir a magistrados y magistradas, a jueces y juezas? ¿Por qué hay que ponerle cerco a la democracia? En México están avanzando en una dirección que va a ser muy estudiada en todo el mundo. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues vamos a hacer un poco de memoria para recordar en qué consiste esa transformación que se impulsó en la anterior legislatura de la 4T, quién está en contra y qué opinan los mexicanos y las mexicanas de lo que está pasando. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver en particular qué dice la derecha mediática mexicana, que al igual que otras derechas mediáticas de otros países, trabaja para que nos olvidemos de que el Poder Judicial, en tanto poder del Estado, emana del pueblo, al igual que el judicial. Que el legislativo o el ejecutivo. Vamos a ver cómo se ponen cuando hay quien pretende tocar lo que ellos consideran su poder. Comandante Afinogénova, ¿hacia dónde despegamos hoy? Me imagino cómo se ponen, dicen que México va derechito a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. No, nosotros vamos a ir a los países que tienen antecedentes de las elecciones populares del Poder Judicial, que son unos cuantos y no son precisamente los que la derecha mediática mexicana señala.
As usual, hoy contaremos con Mario Campa, economista y politólogo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. El próximo domingo 1 de junio arranca una jornada electoral inédita e histórica en México, la que elegirá por primera vez y por voto popular a 881 cargos de funcionarios judiciales. Hay 99,7 millones de votantes llamados a las urnas y 3.400 candidatos a ser elegidos en diferentes posiciones del Poder Judicial, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal Electoral y cargos en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. México votará y elegirá su judicatura, eso sí, en medio de una intensa ofensiva política y mediática contra estos comicios que luego analizaremos con Manuel con más detalle. ¿Por qué, Zugasti? Bueno, pues tenemos que remontarnos a la llamada reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador en febrero de 2024 y aprobada por el Congreso en septiembre de ese mismo año. Esta reforma del Poder Judicial planteaba un cambio fundamental, que los jueces federales, magistrados y ministros fueran elegidos directamente por la población. El gobierno de la 4T siempre defendió esta reforma en el marco de unas transformaciones políticas necesarias para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas dentro de ese poder, del judicial. Que los jueces respondan ante el pueblo, decía AMLO. La medida fue uno de los actos más significativos al cierre de su mandato en septiembre de pasado, y así lo defendía. Vean. Septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los 3 poderes. Que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos. Bueno, pero ¿en qué consistía esa reforma? Les vamos a dar algunos de los puntos principales para comprender qué se vota el domingo en México. El primero, la reforma de la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Eso es, porque en el actual sistema son los 11 ministros de esa Suprema Corte, que sería un equivalente al Tribunal Supremo aquí en España, quienes eligen a su presidente. Y a su vez, estos ministros serán votados en el Congreso y nominados por el presidente de la República. Ahora, tras la reforma, estos ministros y ministras se elegirán por voto popular y la presidencia del Supremo se renovará cada 2 años. El mandato de estos ministros, además, pasará de 15 a 12 años. Además, se reduce el número de estos ministros de 11 a 9, por lo que se disminuye el tiempo de mandato y la cantidad de magistrados. La Corte, además, pasará a operar en sesiones abiertas y en pleno. Otro de los principales elementos de esta reforma era la creación de nuevos órganos de administración y de disciplina judicial. Se extingue el llamado Consejo de la Judicatura Federal y sus funciones se dividen en 2 nuevos órganos. Un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de sancionar, suspender o remover jueces, también elegido por voto popular, y un órgano de administración judicial para administrar la carrera judicial, las cuestiones del día a día y los recursos del Poder Judicial. Recuerden ustedes que en España el órgano con funciones similares en materia de administración de los jueces y magistrados y que debe velar por las garantías de independencia en el ejercicio de la función judicial es el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Sí, ese mismo que ha estado secuestrado por la derecha desde 2018 hasta 2024 en una situación de bloqueo institucional que impedía su renovación, pues mediante estos señores que seguían operando y cobrando salarios públicos desorbitados. Sí, ese mismo Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación finalmente pactaron PSOE y PP en Bruselas. Aquí tampoco vendría mal un cambio a la mexicana, la verdad. Pero sigue contándonos, Zugasti. Bueno, tercer elemento destacable de esta reforma. El voto popular no solo se aplicará a estos magistrados de la Corte Suprema que les hemos contado, sino también a magistrados de otros tribunales, como el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los magistrados del Círculo y jueces del Distrito, que serán elegidos también por ese voto popular directo organizado por el Instituto Nacional Electoral de México. Los candidatos tienen que cumplir ciertos requisitos, pues por ejemplo, obviamente la ciudadanía mexicana, título en Derecho y una experiencia profesional mínima de 10 años. Además de las de este domingo, se celebrarán otras elecciones para seguir ahondando en este proceso en el año 2027. Y otro elemento de la reforma nada menor y que ha molestado mucho en ciertos sectores del gremio judicial es que los salarios de ministros, magistrados y jueces no podrán exceder el del presidente de la República, unos 190,000 pesos mexicanos mensuales, que equivalen a unos 8,000 euros en 2025. Se elimina la pensión vitalicia para los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los actuales ministros que no sean reelectos en 2025 no recibirán compensación por retiro, salvo renuncia previa.
Así que bueno, pues con estos mimbres ya pueden imaginarse ustedes a quién molesta y a quién no esta reforma. Pero por si no les ha quedado claro exactamente qué van a votar en México este domingo, aquí Claudia Sheinbaum les va a explicar cómo se vota papeleta a papeleta. Vean. Este 1 de junio vamos a ir a nuestra casilla, que vamos a revisar como siempre en dónde está la casilla, y nos van a entregar 6 boletas para votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De este lado vamos a poder votar por 5 mujeres. Esta es la segunda boleta, Tribunal de Disciplina Judicial, que son quienes evalúan a los jueces. Si un juez no hace bien su trabajo, pues entonces por primera vez va a haber un Tribunal de Disciplina Judicial. La tercera boleta es para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte del Poder Judicial que resuelve al final las votaciones. Es la Sala Superior. Luego viene magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Son salas regionales también que le corresponden al Poder Judicial, que tiene que ver con los procesos electorales. ¿Qué sigue? Magistradas y magistrados de circuito, que están entre la Corte y los jueces. Y la última, por juezas y jueces de distrito. Materia penal, pues vamos a elegir a uno de la materia penal, una mujer, y la vamos a poner en este colorcito. A una en la materia administrativa y lo vamos a colocar en este lugar, el número que le corresponde. 6 boletas, 1 de junio. ¿Dónde podemos saber quiénes son estas personas? Hay una página del Instituto Nacional Electoral donde ustedes pueden ver las personas que vienen aquí, todos sus nombres, y ustedes puedan elegir por quién votar el próximo 1 de julio. Pues queda claro qué y cómo se vota. Nos decías, Zugasti, que todo esto ha soliviantado a mucha gente, pero ¿a qué gente? Bueno, pues ofensiva mediática aparte, que luego la comentaremos, el ataque a esta reforma judicial viene ya de lejos, se entronca en la propia ofensiva contra la 4T, iniciada por AMLO y continuada por Claudia Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos ha sido especialmente crítico, lo cual tiene gracia teniendo en cuenta que en estados como Texas o Alabama los jueces de tribunales superiores y tribunales inferiores son elegidos directamente por los ciudadanos en procesos electorales como en otros países, pero bueno, de eso les hablaré más adelante. Esta orquesta de críticas se han unido también pues, una serie de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de esos que se saca a Estados Unidos de la manga y que casualmente siempre opinan lo que conviene a Washington. Estos think tanks, academias, universidades, ONGs dicen estar preocupados por una politización del sistema judicial y una merma de la independencia. Recordemos cómo el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Ken Salazar, su anterior embajador, expresó críticas a la reforma judicial mexicana ya en 2024, argumentando que representa un riesgo para la democracia mexicana y podría amenazar la relación comercial entre ambos países, particularmente en el marco del TEMEC. Un riesgo mayor a la democracia, lo llamó este ex embajador estadounidense, que amenazaba con romper tratados comerciales, pero no lo llamen injerencia, llámenlo diplomacia. También reaccionaron a la contra, por supuesto, Copamex, que es la patronal mexicana, y agencias de calificación como Fitch o Moody's o empresarios del sector energético o minero. Les preocupaba, dicen, la seguridad jurídica. En fin, también, por supuesto, un sector del Poder Judicial se levantó en armas contra la reforma, empezando por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que ha criticado la reforma por considerar que amenaza la división de poderes y la democracia, argumentando que la elección popular podría comprometer la imparcialidad de los jueces. Bueno, pues unos pocos datos para que Norma Piña se plantee de dónde viene ese problema de la independencia judicial. La investigación El Poder Familiar de la Federación, que la publicó en 2018 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y es una investigación que expuso una red extendida de nepotismo en el Poder Judicial Federal de México. Según ese estudio, agárrense, al menos 500 jueces y magistrados en todo el país tenían familiares directos, esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y suegras, trabajando en tribunales y juzgados, formando redes clientelares que abarcaban a más de 7.000 servidores públicos en 31 circuitos judiciales. Este informe destacaba también casos específicos concretos. Por ejemplo, había un magistrado en Durango que integró a 17 familiares en puestos administrativos y 2 magistrados en Querétaro y en Nuevo León con 14 sobrinos en nómina de sus circuitos respectivos. La verdad es que para Marchena México fue un paraíso hasta hace nada. Aquí pudo meter a su hija, pero imagínense, en México hubiera podido meter también a su suegra. Pero claro, luego le llamarán meritocracia. Y en fin, Zugasti, para terminar, ¿sabemos cuál es la percepción popular de esta reforma?
Bueno, pues hay varias encuestas. Por ejemplo, la más reciente, la encuesta de ENCOL, que se publicó este lunes y se hizo este mes de mayo. Según esta encuesta, el 72% de la población considera necesaria la elección del Poder Judicial. Hay otra encuesta de la Fundación Konrad Adenauer, que se hizo en septiembre del 24 y que reportaba que el 56% de las personas encuestadas estaban a favor de la reforma, principalmente por un motivo, el deseo de sacar jueces corruptos. Eso lo opinaba más o menos la mitad de la población encuestada. Entre el 38 y el 44% de los encuestados en junio del año pasado, en encuestas de Morena, de ENCOL o de las Heras, percibía la corrupción en el Poder Judicial como un problema, y el 85-89% apoyaba la creación de un órgano independiente para sancionar a jueces corruptos, como es este nuevo Tribunal de la Disciplina Judicial. La reforma cuenta con mayor respaldo entre votantes de Morena, el 83% está a favor, pero ojo, incluso entre los partidos de oposición también hay un apoyo amplio, un 58% del PAN, un 59% del PRI y un 66% de Movimiento Ciudadano consideraría necesaria la elección popular, según este estudio de ENCOL con datos de mayo de 2025. Pues da la impresión de que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario no solo a la reforma, sino también a la 4T como proyecto político que este domingo, bueno, pues va a dar un pasito más en su camino. ¿Ven cómo sí que se puede? Gracias, compañera. Si tú asumes que administras en nombre del rey, aunque la justicia emane del pueblo, tú tienes una contradicción. Tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser el mecanismo de democratización de la justicia. El Partido Judicial forma parte del Frente Monárquico que no está dispuesto a asumir los resultados electorales. Y creo que ese es el elemento central de debate público. Con un problema: si las fuerzas democráticas demuestran que son impotentes ante la reacción del Frente Monárquico, perderán. Muy lúcido este análisis que hacía Rafa Mayoral en el tablero. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El Poder Judicial, junto con el Poder Mediático, es ese gran espacio en el que las derechas que han patrimonializado el Estado durante décadas para ponerlo al servicio de intereses particulares se atrincheran cada vez que pierden unas elecciones para resistir desde ahí a los cambios, para bloquear el programa político por el que votó la gente desde un espacio de poder que se coloca por encima, o mejor dicho, enfrente de la voluntad popular mayoritaria. Por eso, cada vez que un proceso democrático osa tocar ese espacio de poder que algunos parece que piensan que les corresponde por derecho divino, se vuelven locos y ponen a funcionar toda su maquinaria mediática para atacar el proceso con lo que tengan a mano, y eso es exactamente lo que estamos viendo en las últimas horas en la prensa corporativa mexicana y más allá. France 24, polémicas y denuncias de injerencia marcan la recta final de los inéditos comicios judiciales en México. Que el pueblo mande en democracia es polémico e inédito. Si manda una casta que se autoperpetúa, entonces, oye, no hay ningún problema. Deutsche Welle desde Alemania, elección de jueces en México, demasiado compleja. Qué compleja es la democracia, ¿verdad? Y muy cara, una pérdida de tiempo. Es mucho más sencillo no votar, es mucho más barato. Muerto el perro, se acabó la rabia. ABC, México adopta la elección popular de los jueces pese a las críticas y la presión internacional. Por presión internacional, le hace presión desde Estados Unidos, donde por cierto también se elige a cargos judiciales por voto popular, ya les contaré. Ya nos contará Aina más despacio, quédense porque les va a sorprender. Así está el tema en la democrática prensa internacional y así está en la prensa mexicana. Reforma hace México experimento kafkiano para elegir jueces. El Universal busca Morena inducir voto con acordeones. Reparten ejemplos de boletas para la elección judicial con nombres de candidatos afines a la 4T. Autoridades estatales aprueban este método. Excelsior, elección judicial en Ciudad de México. Buscan el voto. Perfiles son un enigma. Los votantes carecen de información de los aspirantes. Más en Excelsior, elección judicial Ciudad de México. Candidatos se ayudan poco. Aspirantes a juzgadores muestran pocas propuestas, expresan generalidades, tienen errores y confunden la separación de poderes. La silla rota, elecciones judiciales o la posverdad morenista. La silla rota, elección del Poder Judicial en México, amenaza a la justicia. No podemos permitir que en nombre de la democracia se perpetúe un sistema que traiciona los principios de justicia. Se realizará la elección al Poder Judicial, pero nunca podrá estar legitimada. Es un proceso kafkiano, mentiroso, una amenaza a la democracia. Los votantes no saben nada, los candidatos tampoco saben nada. Y encima hay candidatos a jueces que son de izquierdas. ¿A dónde vamos a llegar? Son de izquierdas, afines a la 4T, habráse visto. Aquí los únicos candidatos válidos para ser jueces son los de derechas. A ver si os enteráis. Bueno, a Reforma, Excelsior, El Universal y compañía
No les gusta esto de ser consecuentes con el principio de que todos los poderes del Estado en una democracia emanan del pueblo, incluido, por supuesto, el Poder Judicial, y no ocultan su beligerancia que vienen manteniendo ya desde que se comenzó a impulsar la reforma del sistema de elección, todavía bajo el mandato de López Obrador. Y bueno, qué decir de los medios audiovisuales. Vamos a escuchar algunos cortes de Latinus y de TV Azteca para que veáis el nivel de bilis que se gastan. De bilis y de desesperación, porque el lenguaje histriónico y exagerado que emplean, el nivel de psicodrama es tal que pues huele a desorientación y a derrota. Lorenzo Córdoba, una de las figuras que con más intensidad viene haciendo campaña contra la reforma del Poder Judicial en los medios, pontificando en Latinus, medio digital mexicano establecido en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos. Estos juicios tan sensatos y equilibrados hacía este caballero ya hace unos meses cuando el Senado estaba justo por aprobar la reforma. Esta semana será decisiva para el futuro de la República. La empezamos siendo aún una democracia constitucional, aunque la retórica del oficialismo y de sus replicantes insista en que quienes advertimos graves retrocesos con la reforma al Poder Judicial estamos exagerando, que en realidad no va a pasar nada, que el pueblo bueno y sabio sabrá elegir bien a sus jueces, que el Estado de Derecho saldrá fortalecido y que se acabará finalmente con la corrupción generalizada que actualmente anida en el entero Poder Judicial. Por cierto, una corrupción nunca comprobada, pero muy cacareada cada vez que se ha emitido una resolución contraria a los intereses del gobierno y su partido. La verdad es que si se concreta el capricho presidencial que sus obsequiosos y vulgares secuaces pretenden ofrecerle como regalo de despedida, habremos cruzado de nuevo, en apenas 30 años, pero ahora de regreso, la línea que divide a los regímenes democráticos de los autoritarismos. La República pende de un hilo. El camino de la apresurada, atropellada, burda y obsesiva marcha por desmantelar al más odiado de los poderes, solo porque constituye la última y más importante barrera a los abusos en los que han incurrido y pueden incurrir el Ejecutivo y el Legislativo, ha estado plagada de una constelación de ignominiosos eventos que hoy se evidencian como una secuencia de episodios de cómo nos adentramos hacia el autoritarismo. ¿Así veremos morir a nuestra democracia constitucional? ¿Víctima de un atraco en descampado? No podemos, no debemos permitirlo. Nos toca alzar la voz. Claro. La corrupción judicial nunca ha sido comprobada. La apresurada, burda, atropellada y obsesiva reforma implica graves retrocesos. La República pende de un hilo. Esto es un capricho presidencial, ignominiosos eventos. Nos adentramos hacia el autoritarismo, veremos morir a nuestra democracia constitucional. Afloje, amigo, no se desfonde, que todavía le queda un sexenio entero. En fin. Cada vez que un gobierno progresista plantea que el Poder Judicial no puede ser un fortín desde el que una élite aristocrática derrotada políticamente boicotee los cambios que eligió el pueblo, como lleva años sucediendo en México, por ejemplo, estos señores salen a decir que es el fin de la democracia, de la República y que el sol dejará de salir cada mañana por el este. Lo mismo siempre en todas partes. El PP insiste en que los jueces elijan a los jueces. ¿Nos suena? Un ex magistrado del Tribunal Constitucional. La reforma del Poder Judicial acabaría con el Estado de Derecho, decían aquí, por muchísimo menos. Claro, les están tocando su espacio de poder y eso no puede ser, pero es tremendo como ellos mismos verbalizan abiertamente la forma en la que entienden el Poder Judicial, como una trinchera contra la democracia. La última y más importante barrera, decía Lorenzo Córdoba en Latinus, o la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo aquí en el Congreso de los Diputados. Bueno, Lorenzo Córdoba ayer mismo de nuevo a la carga en Latinus. Lo mismo, pero esta vez con barba. Suele decirse que lo que mal empieza, mal acaba. Se trata de una frase que le viene muy bien a la malhadada elección judicial. Todo evidencia que estamos frente a una elección que con seguridad pasará a la historia como la mayor simulación democrática de nuestros tiempos. La mayor simulación democrática de nuestros tiempos. Ya, simulación democrática no es en todo caso que la mayoría vote por un gobierno que presenta un programa de reformas para que después una casta independizada de la voluntad popular bloquee todas esas reformas. A ver si va a ser esa la simulación democrática, ¿verdad? Vamos a seguir un poco más con Latinus porque hay otra derivada de todo este berrinche de la derecha mexicana que a mi modo de ver habla de nuevo, lo decía antes, de su desorientación ante la elección de este próximo domingo. Denis Dresser, dale al play, Xavi.
El 1 de junio participaré como observadora electoral acreditada por el INE en la elección del Poder Judicial. Quiero cumplir con mi obligación ciudadana de participar y vigilar, pero anularé mi voto. Me parece que todo esto es una farsa por la forma en la cual distorsiona la democracia. Creo en la democracia participativa. Creo en la urgencia de mejorar la calidad de la justicia. Creo que muchos mexicanos sienten de forma legítima que las instituciones no han funcionado para ellos y perciben esta elección como una forma de deshacerse de un poder corrupto y elitista. Pero Morena busca injertar un adorno más democrático, supuestamente, sobre un proceso que dinamita la democracia, politiza la justicia y terminará con un autogolpe coartando la inversión y el crecimiento económico. No validaré una simulación disfrazada de voluntad popular, porque soy ciudadana y no cómplice. Pero anularé porque me parece una forma más obvia y evidente de mostrar mi rechazo. Quedarse en casa puede ser signo de apatía o desinterés, no necesariamente de crítica. Por eso estaré en la casilla y en cada boleta escribiré farsa, porque, insisto, soy ciudadana y no cómplice. ¿Quién decía aquello de que en política puedes hacer de todo menos el ridículo? Porque este consejito le vendría muy bien a esta señora. La verdad que sí. En cada boleta escribiré farsa, dice, un poco patético, aunque lo cierto es que para eso tiene práctica esta señora, porque farsa es lo que escribe cada día, así que se le va a dar bien lo de escribir farsa miles de veces en todas las papeletas, pero en fin, la derecha mexicana dispuesta a convertirse a sí misma en un meme este domingo, ellos verán. Pero el caso, y esto es relevante porque habla de esa desorientación, el caso es que entre ellos mismos no se terminan de poner de acuerdo en lo que tienen que hacer, ¿verdad, Manuel? Efectivamente, aquí Denis Dresser, lo acabamos de escuchar, llamaba a participar en la elección, pero anular el voto. Pero hay otras voces en la derecha mediática mexicana, que son quizá las mayoritarias, que están defendiendo una apuesta diferente, la abstención, no ir a votar para intentar deslegitimar el proceso lo máximo posible. Por ejemplo, escuchamos a uno de los delfines mediáticos de Salinas Pliego, Manuel López San Martín. La pregunta es, ¿votar o no votar en la elección judicial? En otros términos, legitimar o no un proceso que está viciado de origen. La reforma judicial, cimentada en ilegalidades, en violaciones a la ley, conduce al país al caos. El experimento electoral al que vamos coloca a los mexicanos en una posición incómoda. De un lado, participar en una elección que no cumple con los mínimos estándares y legitimarla, o no participar y entregar a la 4T el control del Poder Judicial. ¿Qué hacer? Para mí, no votar es negarse a legitimar la trampa y es un acto cívico y de protesta. ¿Qué hacer? ¿Votar y legitimar el proceso o no hacerlo y entregar el poder judicial a la 4T? Dice López San Martín. Igual, llamadme loco, en lugar de hacer el ridículo llamando a la abstención o al voto nulo y hablando de la dictadura y demás excesos que nadie se cree, quizá la derecha mexicana debería ponerse a trabajar un poco para convencer a sus compatriotas de que lo que ellos proponen es mejor para el país. Claro, no lo van a tener fácil porque la gente tiene memoria. Por eso, todo lo que transmiten es básicamente impotencia, desesperación y derrota. O votar nulo o no votar, lo que sea, menos aceptar la democracia e intentar ganar, pero esta es una narrativa, ojo, que en los últimos días ha inundado los medios mexicanos e internacionales. En el Grupo Prisa, por ejemplo, les encanta. El País, votar o no votar. México enfrenta el dilema final ante la inminente elección judicial. Organizaciones civiles, académicos y ciudadanos se debaten entre abstenerse para no validar el proceso del 1 de junio o participar para evitar el triunfo de los peores perfiles, dice El País. Organizaciones civiles, académicos y ciudadanos no amigos del país. El PRI, el PAN, Latinos, Reforma, el Universal, TV Azteca, la derecha mexicana. Claro, sobre todo teniendo en cuenta, como nos estaba antes contando Zugasti, que la mayoría de la población en México, según todas las encuestas, está de acuerdo con esta elección. Pero en fin, votar o no votar, la derecha mexicana enfrenta el dilema final ante la elección judicial, pues ese habría sido un titular más honesto, ¿no? Pero escribir que México enfrenta el dilema y hablar de la sociedad civil, la academia, los ciudadanos, pues no es más que una burda manera de hacer pasar una posición minoritaria y antidemocrática como si fuera algo que no es. Y ya que mencionabas a TV Azteca, vamos a acabar con un último vídeo. Escuchamos a Javier Alatorre, una especie de Vicente Vallés mexicano. Aguanten las carcajadas y preparen los chupitos. Dale al play, Xavi.
Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va a ganar. Son los tambores dictatoriales que desde hace más de un lustro retumban en territorio mexicano. La misma fórmula de alienación política y social de la mañanera del pueblo. Cuando ellos se quieran irse. No más que en Venezuela. Podríamos ser nosotros, ciudadanos hartos de ir a las urnas porque la información está escondida y el resultado cantado. No tengo información bien de quiénes son los candidatos, no sé, no los conozco, no tengo seguridad ni quién es uno, ni por quién voy a votar. No. Gente harta de las elecciones ficticias, más escenificadas que en realidad realizadas. ¿Usted va a votar esta vez? No. Por lo que pasó el año pasado. No quiero protestar, no quiero ir preso. Por eso. Son cubanos y venezolanos asqueados de las eternas dictaduras que ofrecieron el cambio que resultó más dañino que la enfermedad inicial. Son los tentáculos de las dictaduras y la mentira de esas supuestas elecciones amañadas desde su gestación. Por todos estos regímenes de los que el gobierno mexicano ha resultado con mención honorífica por ser su mejor alumno. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Si cuela, y si no, Venezuela. Y a esto, amigos, amigas y amigues, le llaman noticiero. Que promover la participación de la ciudadanía conduce a regímenes autoritarios, están diciendo, en fin. Más allá del manual apolillado que ve al eje del mal caribeño hasta en la sopa, ahora Ina nos hablará de con qué países cabría realmente comparar la reforma judicial de México. Les va a sorprender. Gracias, compañeros. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos, y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Motos. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Todo tuyo, Ina. Vamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Uno de los argumentos más manidos de los detractores de la elección popular del Poder Judicial en México es este. Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va a ganar. Sí, que salvo países con dictaduras, en ningún otro lugar del mundo que no sean estos países que enumeró el honorable periodista, rige el modelo de elección popular de los jueces. Ok, el argumento tiene dos problemas, como mínimo. El primero es que si nos guiáramos por esa misma sabiduría, nunca hubiéramos tenido democracia. Todas las formas de organización social en algún momento fueron una invención y una novedad, ¿no? Si hoy son habituales y familiares fue porque en el pasado hubo quienes tuvieron la valentía de dar un salto al vacío y hacer algo que no se hacía en ningún otro lugar del mundo. Bueno, otros sabiondos en aquellas épocas repitieron argumentos similares a los que hoy enuncia la derecha mexicana, que no se hace en ningún país en serio, ¿no? Pero la historia demostró que aquello que se vestía de sabiduría era en realidad la defensa de un privilegio, el privilegio de que el poder político fuera elegido en conciliábulos a los que solo accedían quienes tenían sangre azul o poder económico. No es otra cosa lo que hoy defiende la derecha mexicana y sus expresiones en los medios de comunicación, el privilegio de esa vieja casta donde se cruzan los intereses políticos del PRI y el PAN con el poder económico, los estamentos judiciales, Estados Unidos y el propio narcotráfico. El segundo problema con esa argumentación que dice que, bueno, no se hace en ningún lugar del mundo, es que es
falso, como suele ocurrir con muchas de estas afirmaciones rotundas. ¿Qué antecedentes hay de elección popular de cargos judiciales? Cuéntanos. Ahora les contaré los antecedentes, pero antes veamos este otro vídeo alertando sobre los peligros de la elección popular de los jueces. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Acabamos de escuchar a Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, básicamente interfiriendo en los asuntos internos de México, todo un clásico en la región. En enero, Ken Salazar se despidió de su cargo de embajador y hace poco Washington estrenó a un nuevo representante suyo en el país vecino, nada menos que un ex agente de la CIA, Ron Johnson, a quien ya se le vio en una cena con el ultraderechista mexicano Eduardo Verástegui, y nadie podrá acusarle de no saber elegir a sus amigos. Bueno, ya saben, Dios los cría y ellos. Pero este es otro tema a reflexionar. Ahora volvamos a los antecedentes de la elección popular de los jueces por el mundo. Les ponía las declaraciones más o menos amenazantes de Ken Salazar por un motivo. Resulta que el primer caso donde el Poder Judicial se eligió por voto popular, que recordemos es un riesgo para el funcionamiento de la democracia, según Ken Salazar, se dio en el país que el mismo Ken Salazar representaba hasta hace poco, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Mississippi hace 193 años, en una fecha tan lejana como 1832. A Mississippi le siguió el ejemplo el estado de Nueva York en 1846 y para 1861 ya eran 24 los estados que habían adoptado el método. ¿A qué se debió en ese momento inicial la adopción de esa fórmula? Uno de los factores fue la desconfianza que existía entre los ciudadanos hacia los jueces que provenían de las clases altas. Quienes impulsaban la elección creían que el voto popular los volvería a los jueces más receptivos y más interesados en sus comunidades. En la actualidad, de los 50 estados que conforman la Unión, en 43 de ellos se elige a los jueces locales de manera directa por voto popular. En algunos estados también son electivas las instancias superiores, incluida la Corte Suprema Estatal. De un estado a otro cambia también la metodología de la elección. Por un lado está la que se denomina partidista. El candidato aparece en la boleta junto a su filiación partidaria, ya sea demócrata o republicano. Otros estados realizan la elección mediante una metodología no partidista. Son elegidos por votación popular, pero la boleta no indica su filiación partidaria. Hay una tercera metodología que se denomina retención. El juez no llega a su cargo por votación, es designado mediante otro método, pero luego de un periodo en el ejercicio de sus funciones se le consulta a la población si debe permanecer en el cargo para un nuevo mandato o no. Hay críticos y defensores para cada una de estas tres formas. Una de las críticas que recibe el método partidista es que conduce la elección de jueces al mismo barro en el que se dirimen las elecciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por su parte, la crítica que recibe el método no partidista es el desconocimiento con el que puede llegar el ciudadano al momento de ejercer su voto. Podría no conocer al candidato y tampoco nada de lo que este candidato piensa, claro. Claro, la afiliación partidista serviría como una marca de identidad, un indicador acerca de las creencias y los valores que suscribe el candidato. Es particularmente útil en los Estados Unidos, donde la cultura política está surcada por una línea divisoria. De un lado, los conservadores, que se adhieren al Partido Republicano, que enfrente tienen a los demócratas identificados, en teoría, con valores liberales. Y nos vamos de Estados Unidos y buscamos otro ejemplo de esto que no se hace en ningún lado del mundo. El antecedente más conocido en Latinoamérica es el de Bolivia. Durante la presidencia de Evo Morales se implementó la elección popular del Poder Judicial. Hasta la actualidad ya se realizaron 3 elecciones de este tipo. La primera fue en el año 2011, la segunda en 2017 y recientemente a finales de 2024 se realizó la tercera elección, pero solo en algunos departamentos. En las elecciones bolivianas se eligen los integrantes para 4 organismos diferentes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, el garante e intérprete de la Constitución, está compuesto por 9 miembros y entre sus atribuciones se encuentra el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Tiene la potestad para intervenir en los casos en que se presente un conflicto entre el Gobierno central y los departamentos o las jurisdicciones indígenas originarias. Otro organismo electivo es el Tribunal Supremo de Justicia, que también cuenta con 9 miembros. Cada integrante es elegido
elegido por voto popular en cada uno de los 9 departamentos en que se divide Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia para causas que afecten a los ámbitos penal, civil, comercial o laboral. También tiene entre sus atribuciones juzgar al presidente de la República en caso de que cometa delitos en el ejercicio de su mandato. Y un tercer organismo electivo es el Tribunal Agroambiental, que está compuesto por 5 miembros y que es el encargado de intervenir en materia agropecuaria, forestal, ambiental, de aguas y de biodiversidad. Resuelve las causas referidas al uso y aprovechamiento de recursos naturales y renovables. Y finalmente tenemos el Consejo de la Magistratura, que ejerce el control disciplinario de los integrantes del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Superior de Justicia. Tiene la posibilidad de destituir a los jueces en caso de que incurran en fallas disciplinarias gravísimas determinadas por la ley. Los candidatos para integrar estas 4 instancias son preseleccionados por el Parlamento y no pueden realizar campaña. La difusión de los perfiles queda en manos de la autoridad electoral. Ejercen el cargo por un periodo de 6 años y no pueden ser reelegidos. La participación de los ciudadanos en la votación mejoró en cada elección. En el 2011 asistieron algo más de 4 millones de personas. En el 2017 la cifra se acercó a los 5,5 millones, en tanto que en la elección del 2024 superó los 6 millones de votantes con una presencialidad que alcanzó el 82%. La nota desafinada en las 2 primeras elecciones fue un altísimo porcentaje de voto nulo y en menor medida, voto en blanco. Esos datos fueron utilizados en su momento, al igual que se hace hoy en México, para atacar la legitimidad de la iniciativa. El voto nulo parece sugerir, un descontento. Sin embargo, lo que ocurría era otra cosa. El voto terminaba siendo nulo porque los votantes cometían errores, como marcar en la papeleta más candidatos que los que debían señalar. Por ejemplo, habiendo alcanzado un pico del 51% de votos anulados en 2017, en esta última elección esa cifra se redujo al 19,2%. Es un argumento que también es recurrente, como dijimos, entre los críticos de la reforma judicial en México, que la gente no sabe qué es lo que vota. Bueno, para eso están las campañas de concienciación, la pedagogía y el tiempo también, para que la gente se acostumbre a una modalidad nueva y aprenda su funcionamiento. Bien, entonces esto que no se hace en ninguna parte del mundo, se hace en Estados Unidos y se hace también en Bolivia, por ejemplo. ¿Sigue su vuelo el Tupolev o no hay más destinos? Volamos a Europa y vamos con destino a Suiza. El sistema democrático suizo tiene algunas características que lo hacen atípico. Una de ellas es la recurrencia a mecanismos de democracia directa. Es muy habitual la realización de referendos en los que son los propios ciudadanos y no sus representantes los que aceptan o rechazan una propuesta. A nivel subnacional, los cantones cuentan con un margen de maniobra muy amplio que les permite tomar medidas en áreas que en otros países son potestad exclusiva del Estado nacional. En lo que respecta al Poder Judicial, por ejemplo, los jueces federales suizos son elegidos por el Parlamento y propuestos por los partidos políticos. Sin embargo, los jueces locales en los 26 cantones y semicantones que integran el país son elegidos mediante el voto directo. Para postularse deben presentarse a través de partidos políticos nacionales o locales. Bueno, ahora sí vamos a aterrizar, ¿no? Pues no, para concluir este recorrido que ya nos llevó de América a Europa, vamos hasta el extremísimo oriente y aterrizamos en Tokio. Japón también conoce una variante en la que el voto popular interviene en la conformación del Poder Judicial. Aquí los ciudadanos no pueden votar positivamente por un candidato. La forma de Japón es similar a la metodología de la retención que mencionaba Irene en el caso de Estados Unidos. Los ciudadanos pueden expresarse mediante un referéndum que se realiza cada 10 años acerca de la continuidad o no de los magistrados que están ejerciendo el cargo y que fueron previamente nombrados. Vaya, para ser una práctica inédita que convertirá a México en Cuba, son unos cuantos los ejemplos entre países que la derecha mexicana considerará lo suficientemente serios a su altura como pasarlos por alto, ¿no? En resumen, experiencias para elegir magistrados mediante el voto popular existen desde hace nada menos que 193 años. Los países que tomaron ese rumbo han experimentado con distintas metodologías en vistas a mejorar los resultados. El caso más similar al paso que dará México este domingo es el de Bolivia, un mismo idioma, una cultura que comparte mucho y una fuerza política en el gobierno con voluntad de democratizar las relaciones sociales, al menos antes de que la interna empezase a devorar a la izquierda de ese país. Como señalamos antes, la experiencia boliviana es prometedora.
Si algo tiene de original la experiencia mexicana es su profundidad, el alcance y la cantidad de cargos que serán electos este domingo, pero ni es inédito, ni es kafkiano, ni es un camino hacia Cuba, por lo que estamos viendo en este viaje al que nos ha llevado la comandante Afinogénova. Gracias, compañera. Zedillo en su momento decidió modificar la Suprema Corte de Justicia a su antojo y decidir cómo iba a configurarse la justicia en el país en los siguientes años. La presidenta y el presidente Andrés Manuel pudieron haber continuado de una u otra forma configurando la justicia de nuestro país y tener jueces en lo más alto a modo, por así decirlo. Pero ahora el principal problema para nuestro país sería pues, que no hubiera la elección, ¿no? Que no hubiera pasado esta reforma y que siguiéramos con un sistema distinto. Bueno, hoy, como decíamos, nos acompaña Mario Campa. Mario, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos desde México. Querríamos saber, explícanos, cuáles son las claves de esta reforma y, sobre todo, qué es lo que va a cambiar en México a partir del domingo. Bueno, esta es una reforma que, por supuesto, responde a una gran deslegitimidad en el poder judicial. Sabemos que es un poder caro, muchas veces ligado a la corrupción, sobre todo que atiende a intereses económicos, a grandes grupos empresariales. Ustedes ponían en imagen a TV Azteca, que es una televisora de uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, con una marcada ideología libertaria tendiente a la ultraderecha. Y eso lo refleja en su línea editorial. De hecho, no tiene pudor en aceptarlo. Y tiene a su disposición un catálogo de jueces que utiliza a conveniencia. Y está documentado que ha habido algunos conflictos de interés, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta reforma lo que busca es abrir de nuevo este poder que está muy cerrado, que está ensimismado. Hay más de 881 cargos federales en juego, en 6 boletas donde se eligen no únicamente a los ministros, sino a magistrados, incluyendo a los de los tribunales electorales y también a jueces de distrito. Y en las entidades federativas, en 19, algunos también que corresponden a cargos subnacionales. Aquí estamos hablando, Pablo, de que es una elección donde más del 52% de las candidaturas son de outsiders, gente que no pertenece en estos momentos al Poder Judicial. Entonces va a haber una inyección de oxígeno a un poder que muchas veces, lo decía Lorenzo Córdoba erróneamente, sí está comprobado que hay algún tipo de corrupción. Hubo un estudio importante donde las figuras de nepotismo son sinceramente ilegitiman todo este proceso, ¿no? Entonces, esta reforma corresponde al presidente López Obrador, pero es una reforma que Claudia Sheinbaum acompaña. Y por supuesto que la oposición está llamando a la abstención porque sabe que de entrada va a haber una participación más baja que en las elecciones presidenciales en México, que ronda el 60%, y en las intermedias muchas veces cae al 50%. Si nos vamos a algunas elecciones locales, al 30%. Y, por ejemplo, un buen comparativo, creo yo, para juzgar la participación en esta elección judicial es el 17% que obtuvo López Obrador en la revocación de mandato. Creo que por ahí sería una cifra razonable, ¿no? Mario, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Justamente hablando de estos llamamientos al boicot, estaba citando Manu ahora en su sección un artículo de El País, el votar o no votar, el dilema que enfrenta México. ¿Cuál es el sentido de llamar a boicotear la elección cuando ya no se cuestiona la reforma, ¿no? La reforma ya está aprobada. ¿Por qué no votar en estas elecciones? Sí, bueno, Ina, te saludo. Yo creo que en parte la oposición sabe que está en una condición desfavorable porque también es una oposición que no ha logrado en anteriores elecciones dar competencia a un partido que, bueno, sigue siendo muy popular después de 6 años de mandato de López Obrador y uno más de Claudia Sheinbaum. Entonces, anticipando probablemente una derrota, está atendiendo lo que en México decimos la cama, ¿no? Preparándose para una narrativa donde empieza a cuestionar el proceso, donde empieza a hacer un llamado a la abstención. A ver, va a ser natural que la participación caiga. En México siempre ha sido así, fuera de las elecciones presidenciales. No sería raro verlo.
y entonces anticipándose a esta caída natural, pues van a decir que no, la participación no fue la suficiente, y eso pues les permitirá colgarse algún tipo de medalla para decir que no se llevaron una derrota total. Algo que es importante señalar es que una queja común en la oposición ha sido que hay poca información. Es una elección compleja por toda la cantidad de cargos que hay en disputa, pero también hay atajos, ¿no? Entonces el elector puede saber si la persona propuesta viene del Poder Judicial, viene del Legislativo o viene del Ejecutivo. Entonces, si una persona, por ejemplo, está de acuerdo con que hay que tener contrapesos, que es la narrativa de la oposición, pues perfectamente puede votar por aquel candidato que está propuesto por el legislativo o por el mismo judicial, si cree que eso va a hacer que enfrente, por ejemplo, algunas posiciones del gobierno. En cambio, si lo que busca esta persona, este elector, es que se avancen algunas de las reformas que han encontrado mucha resistencia e incluso lawfare de parte del Poder Judicial, pues entonces ese atajo le puede permitir, el hecho de que esté propuesto por el Poder Ejecutivo, le puede permitir votar en ese sentido. Entonces yo creo que el elector va a tener información. Estamos hablando también de que ha habido, esta propia campaña de la oposición también ha servido para visibilizar la misma elección. Y pues ya lo que queda es esperar este 1 de junio a ver cómo es que va a darse la participación, y en función de ese porcentaje es que probablemente o muy previsiblemente haya dos narrativas, una de baja participación y abstencionismo, y otra donde se posicione que fue la primera vez que se hace este ejercicio, inédito en el mundo, inédito en México, y que bueno, lo que sigue de aquí es por supuesto tratar de ir incrementando la elección. En ocasiones futuras se va a disminuir el costo porque puede haber concurrencia con otras elecciones. Creo que de lo que se trataba es de arrancar este proceso e ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Mario Campa, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto, que tengan un gran día. Llegamos al final del programa. No olviden hacerse socios de Canal Red. Les vamos a dejar con un temazo de Molotov, Give Me the Power. Hasta mañana.